punto básicamente es definir el concepto de integral múltiple y de integral sobre una superficie y calcular la masa de la región limitada por los planos coordenados y el plano que ustedes ven ahí a continuación, donde se pide justamente calcular esa integral definida ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay distintos aspectos acá a tener en cuenta, ¿sí? El primero en general va a ser entender lo siguiente. Cuando hablamos de una integral múltiple, una integral es una sumatoria de cosas, ¿ok? Entonces, en definitiva, cuando nosotros hacemos una integral múltiple, lo que estamos haciendo es una variable determinada, puede ser la que ustedes prefieran, que es función de una determinada región del espacio, del plano, de lo que sea, ¿sí? Que va a ir variando. Lo que vamos a ir haciendo es sumar esos diferenciales en cuestión. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos en el espacio, ¿no? Tenemos, estos son los ejes X y Z, y vamos a tener dentro de ese espacio una función o un valor de una determinada función en un determinado diferencial. Vamos a verlo esto como un cubo, ¿no? Esto sería el diferencial de volumen, donde tenemos diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si queremos ver si la función f está en función de X y Z, ¿sí? Si queremos ver, por ejemplo, la sumatoria de todas estas variables dentro de este volumen, ¿sí? Supongamos que el volumen en cuestión tiene una forma determinada, ¿sí? Entonces el volumen en este caso va a ser la integral triple, ¿sí? Sobre una región determinada, vamos a ponerle b sub 0, ¿sí? El diferencial es respecto de las variables correspondientes x y z y luego la función evaluada tal cual. ¿Okay? Eso sería la idea. Acá esta función puede tener el valor que ustedes prefieran, siempre y cuando sea una variable que depende del espacio. Por ejemplo, en el caso de la masa, ¿no? Por definición, la densidad, ¿sí? En cuanto a lo que es la densidad física de materia, ¿qué es? Es la masa dividido el volumen, ¿no? Bueno, si estas dos variables o llegan a ser para un determinado punto constantes, directamente con la división se puede resolver. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una densidad que varía punto a punto? Es decir, por ejemplo, una densidad donde según el punto donde nosotros nos movamos en el espacio, tengamos diferentes valores para cada uno, ¿sí? En X y Z, etc. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? La masa la podemos calcular como la densidad por volumen. Pero si esto justamente varía punto a punto, va a variar según cada diferencial. O sea, no tendría sentido hacer la multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a forma diferencial, ¿sí? Diferencial de la masa nos va a quedar como la densidad, que es una función, ¿sí? Por el diferencial del volumen, ¿ok? Y luego esto aplicamos la integral. Ahora esta integral depende de la cantidad de variables que tenga el diferencial y la función obviamente va a ser triple, doble, etc. ¿Por qué digo esto? Porque la densidad puede ser densidad sobre un sólido, densidad sobre un plano o densidad lineal también. Entonces ahí va a ser una integral de área, una integral de volumen o una integral lineal como siempre. Entonces en este caso en particular, la masa va a ser la integral del diferencial de masa. Piensen ustedes que estamos haciendo la sumatoria de todos los elementos diferenciales de esa variable, ¿sí? Y acá, como estamos hablando de x y z, tenemos una integral triple, ¿sí? Tenemos la función densidad, ¿sí? Función de x y z por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, o lo que es lo mismo, diferencial de volumen, ¿ok? Entonces eso es básicamente el concepto matemático. Y esto ustedes lo pueden extender a cualquier cosa. Pueden pensar en densidad, pueden pensar en algo que varíe con el volumen, llevarlo a la expresión, digamos, de ecuación general y luego, si en el caso de que haya que hacer sumatoria, plantearlo como una integral. Ahora, en este caso, para hacer la integral triple, si nosotros podemos resolverla o podemos plantearla directamente, ya la integral triple está pensada, digamos, ya por lo menos nos dan el trabajo fácil de darnos todos los elementos como para poder calcularla, porque el dominio de integración ya lo tenemos descrito. Entonces vamos a ver cómo se calcula en este caso. Fíjense. En primer lugar, lo que uno tiene que hacer es escribir la integral completa y darnos una idea con esto de cuál es la complejidad que tiene el problema y en qué orden deberíamos resolverlo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la integral triple sobre la región omega de ρ por e a la z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, esto no quiere decir que el orden de los diferenciales no quiere decir que lo tengamos que resolver en ese orden, sino que estamos hablando de todo ese paquete como el diferencial de volumen del problema, ¿ok? Entonces, esto nos va a quedar. Para entender con cuál deberíamos empezar, primero vamos a ver cada uno de los límites de integración que están descritos acá.
Siempre tenemos que empezar por el más complejo. ¿Cuál es el más complejo? El que, llegado el caso, la variable que es función del resto de las variables. Fíjense, z, por ejemplo, tiene dos extremos de integración que dependen de x y de y. O sea que z, en este caso, está pensado como una función de x y de y. Luego, y solamente es una función de x, porque z no aparece. Entonces, y, en este caso, es una función de x. Y x, por su parte, es una función de constante. Por lo tanto, no depende de ninguna de las otras dos variables que vimos al principio. Entonces, lo que conviene hacer siempre es empezar resolviendo la integral con las variables más compuestas o las más complejas. Y cuando uno dice empezar a resolver, estamos hablando de la primera integral que se resuelve, que es la que está en escritura más hacia adentro. Entonces, en este caso esto debería ser así. La integral, el extremo inferior que es 0, el extremo superior que es 1 menos x menos y. Y acá tenemos ρ, que es una constante, por e a la z, y ahí ponemos diferencial z primero. Vamos a diferenciar z primero porque es la que vamos a primero resolver. La que le sigue en orden es esta, es y. Entonces vamos a ir en la integral entre 0 y luego el otro extremo que es 1 menos x, y ahí ponemos diferencial de y. Y luego, por último, hacemos la integral de x. Entonces, en este caso vamos a tener la integral entre 0 y 1 de diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ese sería el orden correcto que hay que hacer la integral. Entonces, hecho esto, ¿sí? Vamos a ir resolviéndola por partes. No por el método de partes, digo, sino en orden. Entonces, vamos a hacer la primera integral, es la que está en negro. La segunda en verde. La tercera acá en rojo. ¿Sí? Con eso vamos a ir parte por parte. Entonces, en primer lugar, ¿no? Esto lo sacamos como constante. Luego tenemos e a la z que sigue quedando como e a la z. Esto nos va a quedar como e a la z menos y 0. Vamos a tener la integral de ρ por e a la 1 menos x menos y menos ρ por e a la 0. E a la 0 nos da 1. Esto nos va a quedar como ρ. Vamos a ir por acá. Por e a la 1 menos x menos y menos ρ. ¿Sí? Vamos ahora con la segunda parte. Vamos a tener la integral entre 0 y 1 menos x de ρ por e a la 1 menos x menos y menos 1, diferencial y. Y esto nos va a quedar ρ por la integral entre 0 y 1 menos x de e a la 1 menos x menos y, diferencial y, menos ρ por la integral de diferencial de y de 0 y 1 menos x. Bien. Entonces, en este caso lo que se puede hacer es una sustitución simple. Entonces, fíjense, vamos a tener u1 menos x menos y. Cuando hagamos la derivada respecto de y, esto nos va a quedar menos 1 por diferencial de y. Entonces vamos a tener ρ por la integral entre 0. Acá en realidad, para hacerlo correctamente, habría que cambiar el extremo de integración, pero a modo de simplicidad vamos a dejarlo de esta forma. Esto nos va a quedar menos ρ e a la u, que nos va a quedar como e a la 1 menos x menos y, todo esto entre 1 menos x y 0, menos ρ por y entre 1 menos x y 0. ¿Okay? Ahí va haciendo la definición. Luego, fíjense, en este caso, seguimos de este lado. Esto nos va a quedar menos ρ por e a la 1 menos x menos 1 menos x menos es más ρ por e a la 1 menos x menos 0. Recuerden que la variable que estamos cambiando es la y. Menos ρ por y a la 1 menos x menos es más ρ por y a la 0. ¿Okay? Bien. Perdón, mala mía. Menos ρ por 1 menos x más ρ por 0. Ahora sí. Entonces vamos a tener 1 menos 1 es 1 más 1. En este caso vamos a tener 2. ¿Sí?
Esto es positivo, perdón. O sea que vamos a tener e a la 0 que nos va a quedar e a la 0 acá. Después vamos a tener 1 menos x. Después tenemos menos rho más x por rho. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar menos rho de este lado. Entonces esto, si no nos falla la memoria, es rho por e a la 1 menos x menos 2 rho más x por rho. ¿Ok? Y luego la tercera integral, que en este caso es la integral de todo esto, ¿sí?, por el diferencial de x entre 0 y 1. Entonces acá vamos a tener rho, lo podemos sacar como una constante afuera. Vamos a tener la integral de e a la 1 menos x diferencial de x entre 0 y 1 menos 2x evaluado entre 1 y 0 más x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 1 y 0. Entonces en este caso tenemos rho. Esto también lo podemos pensar como menos 1. La sustitución de esto sería menos e a la 1 menos x entre 1 y 0 menos 2 por 1 menos 0 más 1 medio por 1 menos 0. Entonces esto vamos a tener rho por, esto sería menos, esto sería e a la 0 que es 1 más e a la 1 menos 2 más 1 medio, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar como rho por e a la 1 menos 3, que serían menos 6 medios más 1, que esto sería menos 5 medios. ¿Okay? Así que en cuestión así va quedando la ecuación.